Hola, ¿cómo estás? Desde el equipo del Centro de Educación Ambiental te queremos contar que el 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje. Pero, ¿qué significa reciclar? Cuando nos deshacemos de aquello que ya no necesitamos o no nos sirve, si lo ponemos todo junto en el mismo lugar, estamos generando basura. En cambio, si limpiamos y separamos algunas de esas cosas, podemos volver a usarlas nosotros o incluso otras personas que viven de eso. Es así que separando, por ejemplo, los plásticos, se convierten en reciclables. Y separando los restos de comida, podemos convertirla en compost y después utilizarlo para hacer crecer nuestras plantas en el hogar. Pero para poder reciclar de manera efectiva, es necesario conocer algunas cosas más. Por ejemplo, que tenemos que contar con distintos contenedores y que cada uno tiene que tener un color especial para que los recolectores y los recuperadores urbanos puedan identificar rápidamente cuál es el que tienen que vaciar. El cesto de color amarillo es para tirar objetos plásticos, tetrabricks y enlatados. Es muy importante que estén limpios y sin sus etiquetas. En el azul o celeste podemos tirar cartones y papeles de todo tipo. Recordá que todo tiene que estar limpio. Así que si vas a tirar, por ejemplo, la caja de pizza, que es de cartón, vas a tener que cortarle las partes que quedaron manchadas de pizza. En el verde vamos a dejar los objetos de vidrio como frascos, espejos, platos o vasos rotos. Y también las botellas pero sin sus etiquetas. Que te tomes el trabajo de limpiarlas y sacarles los papelitos, corchos o tapas que traen, ayudará a que el proceso de reciclado sea más económico e involucre, por ejemplo, menos derroche de agua. En el cesto rojo ubicaremos los productos electrónicos quemados y que ya no nos sirven, como las pilas, los focos y los celulares. En el contenedor naranja podemos juntar los restos de comida, que como te mencionaba antes, se pueden convertir en compost. No tener los cestos o contenedores de cada color no tiene que detenerte ni ser una excusa para no reciclar. Podés fabricarlos vos mismo con envases de agua grande, cortándoles el pico para que entren todos los objetos con comodidad. O podés usar tachos de pintura y pintarlos, escribirles qué va en cada uno o incluso hacerles un dibujo. Es muy importante que todos estén tapados para evitar que los objetos se llenen de agua u otros residuos. Para completar el proceso de reciclado, también deberías reducir, lo que significa no usar cosas que en realidad no necesitas, como por ejemplo, evitar comprar frutas y verduras envasadas en plástico y telgopor, y sí comprar en ferias o verdulerías del barrio los mismos productos pero sin envolver. Lo mismo con las bolsas plásticas. Cuando vayas al súper o al kiosco, lleva bolsas de tela y recomendale al kiosquero que también las ofrezca. Así se evita desechar ese plástico que tantos años demora en desintegrarse. Otro paso a seguir que también es igual de importante es reutilizar todo lo que se pueda antes de desecharlo. Hay infinidad de cosas útiles y copadas que podés hacer, como macetas, regaderas, lapiceros y juguetes. Solamente basta con buscar en la web y vas a encontrar muchísimas ideas más. Ahora que conoces qué implica el reciclado, ¿qué decidís que vas a hacer en tu casa? Ayudar al planeta es una obligación de todos y es el bienestar asegurado para tener un mundo mejor.